hay Ujú. presencia de ciertos animales. ¿Cómo cuáles? Ah, está el abejón de mayo, que es la filófaga, es Ajá. un escarabajo, aparecen los grillos, las A ver, a aves ver, a como ver, las... vamos por partecita. Ujú. Esa abeja, ese abejorro, ¿qué indica, qué hace, cómo señala, qué autor consultaste? Pues bueno, por la modalidad que estamos viviendo, consulté prácticamente el internet. No recuerdo bien los autores, pero el abejón de mayo es la especie filófaga, es como un escarabajo y cuando está bueno, como cualquier insecto, presenta metamorfosis. Pero a ver, a Eh, ver, a ver, es- despacito, Janice, sí. despacito. No te pongas nerviosa. Ese abejorro, desde el punto de vista climático, ¿qué indica en tu pueblo? ¿Y con qué autor lo comparaste? Mm, ah. Cuando el abejón de mayo, prácticamente hay presencia de ese insecto en mi pueblo y con lo que mis abuelitos me platicaron, significa que ya son indicios de época de lluvia. Y en, Ujú. y en internet consulté, permítame tantito, profe. No se preocupe, en lo que Janice se pone en línea. Si escuchan ruido, chicos, de música o golpes, es que aquí mis vecinos andan arreglando su casa. Entonces, es por eso. Y no puedo obviamente ir a callarlos, ¿verdad? Si no me vendrían a callar a mí. Ok, entonces, Janice. Consulté a un autor que su apellido es Orjuela, Ajá. ML, y Sorjuela, ¿y qué habla, dice? ¿mande? ¿Él qué te dice respecto del abejón? Que en los últimos 40 años el abejón de mayo ha disminuido un 95%. ¿En dónde? Mm, ay, no sé cómo explicar eso, profe. Pues como es. Mm, ay. Bueno, analízalo y ahorita seguimos, Janice. Sí, profe. A ver, el caso de Aranza Rubí. Aranza a la una, Aranza a las dos, Aranza Rubí a las tres. ¿Escribiste, Aranza? Ok, ahorita lo leemos. A ver, Carlos Ulises Ambrosio. Ambrosio, ¿sí nos escuchas? Ok, ¿tú qué aprendiste con esta actividad? Pues aprendí que pues hay ciertos conocimientos que Ciertos. es que los campesinos obtienen con experiencia, ¿no? En base a sus observaciones y lo que le han contado sus padres, sin Ok, tener ciertos estudios todavía. sí, pero a ver, vamos por partes. ¿Tú qué describiste? Ah, ok, según lo que me dijo mi padre de por acá, te describí, bueno, que, bueno, también me dijo muchas cosas de las costumbres. Me dijo A ver, que, a bueno, ver, ciertas Ambrosio. cosas cuando sembramos. Ambrosio. La pregunta es muy Sí. clara. ¿Qué conocimiento describiste y con qué autor lo relacionaste? Ah, bueno, escribí sobre
plátano, de la siembra de plátano que ellos siembran en luna llena. Sí, no le escuché, pero Pero, ¿cuál sería el conocimiento? ¿Sembrar plátano? ajá, no, es que siembran plátano, pero en luna llena, cuando haya luna llena. No creo que Ambrosio no hizo bien la tarea. A ver, ah, Carlos. Hola, Sí, él pidió. ¿Me escuchas? El pidió, ¿nos escuchas? Creo que no es. Ok. Dulce Karina. Sí, Cari, ¿tú qué conocimiento describiste y con qué autor lo relacionaste? Ah, yo describí sobre la fase de la luna, ¿Sobre qué? las de la luna, Las qué, las fases de la luna. las diferentes fases. ¿Y con qué lo relacionaste? Mm, era una página de internet, no recuerdo. No. A ver, como conocimiento tradicional de tu lugar de origen, describiste el conocimiento de las fases lunares. Ujú. ¿Aplicado a dónde? ¿O con qué relacionaste las fases lunares? Con los cultivos. ¿Cuáles cultivos? Ah, pues con es que eran más así como en los cultivos general para sembrar, Sí, por pero eso, no pero, o alguno sea, en específico. ejemplifica uno. Yo te puedo decir un cultivo, a ver, por ejemplo, el marañón. ¿Cuál es su relación con las fases lunares? Karina tampoco hizo bien la tarea. Almaraz Martínez, ¿verdad? Ok, a ver. Veo un compañerito que quiere participar. A ver, Javier González. ¿Sí nos escuchas, Javier? Sí, profe. Ok, Javier, ¿tú qué conocimiento describiste? Mi conocimiento se basó en las cabañuelas, Ujú. que es pues es una técnica que se ocupaba desde hace mucho tiempo Sí, en mi comunidad, que es básicamente con respecto al mes de enero, evaluar el clima del año. Como por ejemplo, los primeros 12 días es el 1 de enero es el mes de enero, indica el clima de todo el mes de enero. El 2 de enero va a ser el clima de febrero. todo febrero, ajá. Ujú. Luego es a partir del Ok, 13 Javier, hasta el 24 a la inversa, nos regresamos. ajá. ¿Y el día 25? Del 25 al 30 es cada 12 horas, un mes en Así orden es, ascendente, y el así treinta y es. uno es cada 2 horas en orden descendente. Ajá, ¿y eso qué nos indica, Javier? Mm, no entiendo la pregunta. O sea, sí.
¿En dónde lo estudiaste? ¿Con qué autores te guiaste? Ah, ¿Qué evidencias pusiste en tu trabajo? pues es que sé, bueno, no sé, bueno, sí sé O sea, ¿sí que sabes o no sí, sabes hoy? sí, perdón. Ujú. Mi tío abuelo con su papá, ocupaban esa técnica para la época de cultivos. Javier, va de nuevo la pregunta. Las cabañuelas, ¿cómo las describiste para tu lugar de origen y qué autores te guiaron? ¿Dónde comparaste? ¿Con quién lo comparaste? ¿Cuándo lo comparaste? ¿Qué evidencias propias pusiste en tu trabajo, Javier? Am, es que, bueno, me guié con el sistema de información alimentaria y pesquera El CIAP, que mandé, el CIAP, ajá, que el tiene CIAP, un ajá, el CIAP SIAP. no tiene artículos o publicaciones o libros o revistas relacionado a las cabañuelas, Javier. Yo encontré una. El CIAP lo que tienes es un registro de datos, un registro de información. Por ejemplo, tú quieres saber cuál fue el rendimiento de arroz en Oaxaca, en Guerrero, el 2015. Ah, para eso nos sirve el CIAP. Pero Javier, nos estás fallando. Es que encontré un artículo, le voy a citar lo que dice. Ajá. Los agricultores estudiaban los cambios climáticos durante los primeros días de enero para conocer el pronóstico del tiempo durante los 12 meses del año. Los cambios climáticos, es que luego lo vamos a abordar. Es, Eso no son cambios climáticos. Seguimos, Javier. Defiéndete. Si no te voy a golear, ¿eh? creo que ya es que como tal, este, no encontré un sustento científico que diga, ah, sí, sí tiene la Eh, técnica como el método ujú. no es comprobable. Precisamente esa era la tarea. Precisamente eso. Porque muchos de ustedes decían, ah, pero es lo que ellos piensan, es que ellos es lo que creen, es que son sus creencias. Ok, entonces, precisamente de eso se trata, de ver. Yo les decía a un inicio que nuestras actividades cotidianas están relacionadas con el clima. Muchas de esas actividades, si no es que todas, están, dirían los positivistas, científicamente comprobado. Que el método científico no es el único método para llegar a una comprobación de algo, ¿no? Entonces, recuerden que hay un conocimiento científico, un método científico o un método tradicional. No siempre la ciencia nos da la explicación, hay otros métodos. Eso es lo que pretendíamos, que ustedes dijeran, ah, por ejemplo, la compañerita que nada más copió de internet las fases lunares. Sí, pero eso aplicado en los animales, en los vegetales, ¿en dónde? Ok, ya describieron su conocimiento. Ahora, ¿qué autores han trabajado esos o ese conocimiento? No sé de trabajo, jóvenes, porque ya me estoy dando la idea de que copiaron y pegaron. Eso no, cualquiera lo puede hacer. No, el chiste, decíamos, que ustedes iban a investigar en su lugar de origen con sus vecinos, parientes, familiares, como le llamen, e irlo comparando con otros escritos de otros autores, de otros años, de otros lugares. Ese era el objetivo, chicos. Pero ni modo, Javier, te gané como 10-0. Ujú. Vamos con el último o la última. A ver, se sacó el premio Jessica Michelle Márquez. Sí, profe. Te escuchamos. Lo que pasa es que
con lo que estoy viendo que está platicando, Ujú. puede que no haya entendido bien la tarea, entonces no la hice bien. Eso se llama, en mi pueblo, ser honestos. Y Ujú. la honestidad nos lleva muy lejos, Jessy. Te agradezco tu honestidad. Pues le pegamos, Sí, profe. chicos. A ver, estamos esperando que nos envíen la tarea, ¿no? Ordenadita. Profe, Ujú. es que la Margit, que era quien los iba a unir, me parece que está teniendo muchos problemas para unirlos, para juntarlos. Pero es que quedamos, chicos, quedamos que a la hora de clase me lo entregaban. ¿Qué quiere decir? Que lo iban a recibir antes. ¿Qué quiere decir? Que no cumplieron. Entonces no se trata de que ahorita copien y peguen, ¿no? No, pues no les va a dar tiempo. Solución, Ale. Pues si me deja 2 horas después de que acabe la clase, se lo mando. O sea, sí, Pero es que no, no es tu trabajo, Ale. pero es Eso que es hay que, participación de la compañerita. pero es que también hay que comprender si tuvo problemas, ¿no? Yo tengo problemas y nadie me comprende, Ale. Ese no es el Ah, punto. El punto es que debieron de haberlo hecho antes. los pidió ayer. De hecho, habíamos quedado que se iban a entregar a la compañera ayer a las 7, pero Ujú. estuvo teniendo problemas con su computadora y todo eso. Y entonces, ¿por qué alguien no se ofreció copiar, pegar y punto? Si es que de verdad les interesaba. Solución, Emiliano Sánchez. Profe, es que yo había levantado mi mano para platicarle sobre mi tarea. Bueno, si me dejaba. Pero, pues, sobre la solución, pues es que, por ejemplo, ahí Margit, pues tampoco nos había comentado nada. O sea, no era, siento yo, que no fue como problema del grupo porque todos lo mandamos a la hora. Vamos a esa- Ay, profe, es que se está trabando, no lo escuchamos bien. Sí, no se escucha. Es que se escucha entrecortado y no entendí. Es Bueno, que no pero estoy hablando. Bueno, bueno, entonces, ¿quiere que No, le diga la solución? no es que no hable, o sea, no es una obligación, pues. Ah, pues está bien, si quiere cierro mi micrófono. Es que como se escucha entrecortado, profe, y luego no lo escuchamos y se traba, pensamos que va a decir otra cosa o así, pero no está hablando. Y pues es problema también del internet. Entonces, pues sí, Seguramente. pero con lo de Margit, pues creo que todo el grupo se lo entregó a la hora que ella pidió, pero ella Ujú. simplemente no nos dijo que pues tenía problemas o así, si no, pues nosotros lo hacíamos o alguien más, pues, ¿cómo se llama? Alguien más tomaba eso, pero pues al final del día, pues no nos dijo, entonces ahí pues obviamente son problemas también de internet y de conexión y de todo eso, y pues por esta modalidad pues luego es un poquito más complicado, pero creo que pues sí, el estar checando y tal vez, bueno, a lo que yo creo es que la solución sería no solamente delegárselo a una persona, sino a 2 o a 3, para que si esas, no sé, si una persona no puede, pues entonces la otra persona ya tome el lugar. Entonces siento yo que tal vez para hoy, pues creo que no hay una solución pronta, pero sí podríamos hacerlo para próximas tareas. Profesor, Sí, miren, chicos, profesor. desde que está este sistema de modalidad, pues todo mundo nos colgamos de esta nueva situación. Pero es muy fácil, chicos. Cuando se tiene interés de hacer las cosas, para eso es el trabajo. Por eso yo les decía desde un inicio, miren, todo lo tenemos que ser transparente en el grupo. Vamos a suponer que le enviaron el trabajo a la compañerita. Los responsables es
en general el grupo. ¿Sí me explico? O sea, como dice Emiliano, ok, se le mandó a la compañerita, pero si vieron que no se avanza, pues los responsables son todo el grupo, chicos. Todo el grupo. ¿Sí me explico? Bueno, chicos, si no, yo no Sí, veo más profe. manitas levantadas, entonces empezamos la presentación. Profe, ¿Quién ah, habla? Ah, ya Ale- vi dos manitas y nos apuramos, ¿no? Empezamos con Israel Morales Pablo. Sí, profe. Yo le iba a platicar sobre lo que investigué, bueno, los saberes tradicionales a la redacción de... Sí, Israel, pero ya ciertos pasó, temas. ya pasaron los compañeritos que elegí para la participación. Y la manita que estaba levantada era de la compañera, si no me equivoco. Sí, yo, profesor. Ok, la escuchamos y ya empezamos. Sí, bueno, todos mis compañeros sí enviaron su trabajo. Como decía Emiliano, yo puse un límite que era a las 7 de la noche. No todos lo enviaron a esa hora, lo enviaron después de las 7 de la noche, algunos a las 10, a las 11. Entonces, yo no pude avanzar mucho para juntarlo. Ya hoy en la madrugada los empecé a juntar, pero tuve complicaciones con mi computadora. Le avisé a la compañera Ale y la avisé y pues me dijo que, bueno, después no tardó mucho, pues ya agarraron la computadora, pero el avance que ya había tenido, todo se eliminó, así que lo volví a iniciar. Entonces, pues ahí se me empezó a complicar otra vez de que tenía que corregir algunos de los trabajos que se fueron moviendo. Eso fue lo que me quitó tiempo y por eso no pude terminarlo. Sí los junté algunos, pero me hicieron falta el de otros compañeros. Pero Fácil, sí, Marguerite. todos Fácil. me entregaron su trabajo. No, fácil. Lo vamos a hacer así democráticamente. Envíame ahorita la lista en orden alfabético de los que no te entregaron a las 7. Esa es la primera solución. Segunda solución, Ale, ¿a qué hora me dijiste que me lo entregabas? la clase termina a las, ¿qué? A las 3. A las 3, como a las 4:30 si me apuro. Es más, te espero a las 5. Vale. Sale. Solucionado el asunto, entonces espero nada más la lista de Margit. Chicos, Profe. Sí. Disculpe la interrupción. Yo puedo también hacer eso. Bueno, en lugar de mi compañera Ale, yo los puedo Perdón, juntar un ¿quién poco más habla? rápido. ¿Quién Yanira, lo siento, no puedo activar ahorita mi cámara. Ok. Puedo juntar los trabajos más rápido, sí, y para que ya no sean más trabajos. Creo que sí Póngase lo de puedo acuerdo juntar con en esta Ale. hora de clase. Sí, yo ya lo puedo hacer. Es más, póngase de acuerdo con el grupo. Ujú. ¿Sale? Y espero nada más la lista de Margit y le damos, ¿no? Sale pues, chicos. Entonces, miren, vamos a comenzar en forma la materia. Yo les decía que son 6 diferentes unidades. Emiliano, ya que te veo ahorita, Emiliano Sánchez Torres. ¿Cuál fue la otra actividad que les encargué respecto de la materia? Perdón, profe. ¿Cuál fue la otra tarea que les encargué? La otra tarea. Ujú. Ay, profe, yo solamente anoté esa como tarea. El No, Emiliano. no es cierto, perdón, ya me acordé, lo de los cultivos, lo de escoger los cultivos. No. ¿No? Pues yo Bueno, anoté nada más los esa fue parte. cultivos. Ajá. El Emiliano. Ay, perdón, profe. ¿Quieres Pero yo había anotado esa. ¿Quieres participación o no? Sí. Defiéndete. Pues es que yo había anotado lo de los cultivos y descargar el programa sobre lo que vamos a estar viendo. Ok, el programa. ¿Cuál Ajá. es la primera unidad?
¿Cuál es la primera unidad del programa? ¿Cómo se llama? Espere, profe. Espere. Es que Te no lo tengo esperamos, aquí. Emiliano. Bueno, pero déjeme, voy rápido. Es que lo dejé en mi cuarto y estoy en la sala. Está bien, te queremos. Bueno, chicos, entonces sí descargaron su programa. Vieron que son 6 unidades. La primera unidad se llama atmósfera, segunda unidad radiación solar, temperatura y terminamos con clasificación climática, ¿no? Pasando por agua y esas cosas. Bien, entonces lo que vamos a ver, jóvenes, es, voy a compartir la pantalla. Ustedes me dicen cuando ya la vean. Es la primera unidad que, de acuerdo al programa, se denomina atmósfera, ¿no? Entonces, déjenme compartir. Me dicen cuando ya se ve, chicos. Según yo ya la compartí. Me dicen cuando ya, jóvenes. Ya se ve. Yo ya la veo. Perfecto. Para no trabar tanto este mendigo Teams, pueden desactivar sus cámaras. Y cuando pregunten, pues nada más, ahora sí que prendemos sus micrófonos, ¿no? Si ven que me desconecto, es que también este Teams se desconecta muy seguido, ya me he dado cuenta, por el tamaño de la presentación, seguramente. Bueno, entonces el objetivo de la primera unidad, que se llama atmósfera, es que ustedes sean capaces de distinguir los diferentes elementos del clima y factores del clima, que son cosas o conceptos diferentes. Sin embargo, son complementarios y son incluyentes entre sí. ¿Esto para qué nos va a servir, jóvenes? Para poder caracterizar, para poder clasificar, para poder definir qué es el tiempo atmosférico, ¿no? Entonces, el tiempo atmosférico proviene de la atmósfera, por eso se llama así, Profe. por de recordar un poquito qué es la atmósfera. Entonces, recordando un poquito, chicos, la atmósfera tiene una serie de definiciones. Estas son las más, digamos que las más básicas. Recuerden que la atmósfera son una serie de capas. Sí, ahorita vamos a definir sus nombres. Y esas capas, en su conjunto, miden aproximadamente 10,000 kilómetros. Desde la Tierra, desde la fase de la Tierra, no incluye la litosfera. Entonces, desde la Tierra hasta donde está Diosito, se mide 10,000 kilómetros de grosor o de espesor. Y la atmósfera está unida a la Tierra, recuerden, por la fuerza de gravedad. Y recuerden que conforme vamos subiendo, esa gravedad se va a ir perdiendo hasta llegar a cero. De hecho, si han visto algunas películas, por ejemplo, relacionadas a la Luna, van a ver como que los cuerpos, los astronautas, las cosas, van flotando. ¿Y por qué flotan? Porque se perdió la fuerza de la gravedad hasta cero. Y recuerden que todos los objetos tenemos nuestro centro de gravedad, ¿no? Entonces, como ejemplo, cuando nosotros, los humanos, perdemos nuestra fuerza de gravedad, es cuando nuestra presión se va modificando. Puede ser alta, una presión alta o una presión baja. Y de repente parecemos que estamos borrachitos, como zombies, porque nuestra presión se modifica y entonces vamos modificando ese valor de la gravedad, ¿no? Y entonces, jóvenes, esa atmósfera, ese aire, está compuesto por diferentes gases, diferentes contaminantes, diferentes polvos, ¿sí? Que son partículas sólidas y están suspendidas, están flotando en el aire como el polvo, ¿no? Como los contaminantes.
Entonces, la atmósfera, chicos, va a cambiar constantemente la composición, pero en la atmósfera van a presentarse todos los fenómenos climáticos y meteorológicos. Por ejemplo, un arco iris, ¿no? Por ejemplo, una lluvia. Y esos fenómenos meteorológicos afectan directamente a las actividades del hombre, ¿no? Llámese cultivos, vegetación, industria, transporte, se ven afectadas directamente por el clima. De hecho, por eso es el fundamento de la tarea 1, para que ustedes más o menos entremos en materia y vean que todo lo que hacemos y lo que decimos depende del clima. Inclusive, depende del tiempo atmosférico, nuestro estado de ánimo, ¿no? Si está el tiempo atmosférico muy soleado, hay mucha insolación, demasiada insolación, nuestro carácter, nuestro comportamiento es muy diferente que cuando está briznando o lloviendo, ¿no? También se dice que la atmósfera regula la entrada y la salida de la energía o del calor. ¿Por qué regula? Porque resulta que el vapor de agua es capaz de absorber y de liberar energía. Las nubes, la niebla, la neblina absorben calor. Por eso no nos enfriamos tanto. Y lo contrario, cuando entonces perdemos calor a nivel de la tierra, a nivel de los cultivos. Bueno, entonces, jóvenes, en la atmósfera se han hecho diferentes estudios de lugares con y sin vida. Por ejemplo, la Luna, y resulta ahora que ya hay otros planetas, ¿no? Otros continentes. Entonces, sin vida, obviamente. Y entonces están comparando y viendo de qué está compuesta esa mezcla de aire, que es la atmósfera. Y entonces la composición del aire, jóvenes, va a cambiar de un lugar a otro. Por ejemplo, no es lo mismo la composición del aire del distrito, del Estado de México, de Guadalajara, de Monterrey, que son ciudades grandes y contaminadas, que por ejemplo su lugar de origen, aunque estemos hablando del mismo concepto de la atmósfera. La composición va a ser muy diferente, pero en términos generales, sí, se han reportado diferentes estudios, diferentes autores, en donde han señalado que el aire está compuesto de el 78% en números cerrados, el 78% es de nitrógeno. ¿Se acuerdan cómo se llaman las bacterias que fijan nitrógeno con las leguminosas? ¿Quién se acuerda, chicos? ¿Quién se acuerda, jóvenes? Micorrizas. Del género micorrizas. ¿Quién dijo eso? Y Israel Morales. Israel, tu apellido, Israel. Morales Pablo. Morales Pablo. No, Israel. Lo que dijiste es incorrecto. Tu participación está mal. Pero, por ejemplo, Álvarez Trujillo. Sí, Miriam, ¿cómo se llaman esas bacterias que fijan nitrógeno del aire con las leguminosas? No me acuerdo, maestro. Perfecto, Miriam. Profe, Buen día, Mérida profe. Emiliano. Emiliano.
No está, ¿verdad? No está conectado. Ahí te lo encargamos, Ale. Y por último, a ver, Pablo Alexis. Sí, más o menos recuerdo que el nombre era, la bacteria era Rhizobium leguminosarum, algo así. Eso ¿No? es en las leguminosas. Ejemplo de leguminosas. Pues las lentejas, los frijoles. Exacto, lentejas, frijoles, ¿qué más? Como cultivos anuales, ¿no? Sí. ¿Otros ejemplos? Creo que el garbanzo, no sé, no recuerdo, creo que sí. ¿Seguro? Vamos bien en tu participación, ¿eh? ¿Conoces los chícharos? ¿El haba? Cierto, sí. Ya ves. Ok, eso es en las leguminosas. ¿Y en las gramíneas? Como la caña de azúcar, como el maíz. ¿Cómo se llaman? ¿De qué género son? ¿Te No, profe, yo no acuerdas? me acuerdo. 50% ibas para el 100, pero ok. Ahí vamos poco a poco. Entonces, miren, lo que dice su compañerito es cierto. Al momento de respirar, esta bacteria del género Rhizobium, solamente con las leguminosas, cuando respira, va jalando el aire atmosférico y fija ese nitrógeno en las raíces de las plantas. Si ustedes algún día por curiosidad arrancan una mata de chícharo, de haba, de lenteja, de frijol, van a ver que en la raíz de ese cultivo hay unos nódulos, bien pequeñitos, unas bolitas, decimos, unos nódulos, y esos nódulos precisamente, dentro de otras cosas, está la bacteria y está el nitrógeno atmosférico. Por eso, cuando se fertiliza, no es lo mismo fertilizar una leguminosa que una gramínea, porque digamos que por condiciones casi naturales, esa bacteria es capaz de fijar nitrógeno, entonces no es necesario aplicar tanta urea, tanto sulfato a una leguminosa porque ya hay quien nos ayuda a fijarlo. 78% entonces es de nitrógeno, 20%, casi 20% es oxígeno, es lo que respiramos. Entonces, si sumamos 78 más 21, ya van 99% en número cerrado de la composición del aire. ¿Y de qué entonces está constituido el otro 1%? Vean entonces los valores en términos porcentuales son muy bajitos. Están algunos gases raros como el argón, el criptón, el neón, el helio. ¿En dónde se ocupan esos gases raros? Pues hay diferentes aplicaciones. Unos ejemplos muy sencillitos son los de los foquitos de los carros, ¿no? Ahí, por ejemplo, compramos luces o foquitos de xenón, por ejemplo, ¿no? Las lámparas son de flúor, las que alumbran estos focos ahorradores. Y ahí se aplican esos gases raros. Bien, entonces también hay otros gases que se clasifican como gases de efecto invernadero, luego los vamos a ver, como el dióxido, el monóxido de carbono, los de azufre, los de nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno, pues en forma de amonio, de amoníaco. Y así podemos ir describiendo una serie de gases. Nos falta entonces considerar el vapor de agua que se encuentra en la atmósfera. Y el vapor de agua puede tener diferentes valores en términos porcentuales. Hay autores que lo han reportado hasta el 4%. Para que tengan idea, jóvenes, hablar de un valor alto del 4% es cuando propiamente estamos en una tormenta. ¿Qué significa? Que la atmósfera, el aire, está saturado de humedad, ¿no? Y recuerden también que en zonas áridas, semiáridas, el calor o el aire es seco.
seco y cálido, ¿no? Y entonces ahí por eso la diferencia. Entonces, esa es la composición de la atmósfera, chicos. Vamos a ver algunas imágenes que la atmósfera tiene un comportamiento térmico. Y estas son las 5 capas de la atmósfera, ¿no? A manera de ejemplo, vamos a mencionar las características principales de las diferentes capas y nos vamos a quedar con la última. Ahí es donde vamos a chambear más. Primer capa se denomina exósfera. Está, dependiendo del autor, hay autores que la reportan a partir de los 80, 100 kilómetros de altitud, ¿no? ¿Qué existe en la exósfera? Principalmente átomos de hidrógeno y de oxígeno. Están separados, ¿no? Como característica principal. Siguiente capa se llama termósfera. En la termósfera es un aire muy seco. Primera característica, y segunda característica es que la temperatura, ¿sí?, se incrementa conforme vamos a ir subiendo. O sea que a mayor altura, mayor temperatura. Es lo contrario que va a suceder aquí abajito en la troposfera, ¿no? Ahorita lo vamos describiendo. Entonces, aire seco y se incrementa la temperatura en la termósfera. En la mesósfera, chicos, ahí ya empezamos a chambear un poquito desde el punto de vista climático. Ahí es, para que tengan idea, se empiezan a observar las auroras boreales, por ejemplo. Ya empiezan a presentarse ciertos fenómenos meteorológicos, ¿sí? Ya el comportamiento de la temperatura es similar al comportamiento de la temperatura de la troposfera. ¿Qué significa? Que a mayor altura, menor temperatura. Y dentro de la mesósfera y la estratosfera, chicos, una característica principal es que se encuentra localizada la capa de ozono. Esa capa de ozono, jóvenes, se empieza, su gran concentración o su gran espesor empieza a partir de los 20 kilómetros de altura. Y si no existiera esa capa de ozono, jóvenes, simplemente no hay desarrollo de la vida. Porque entraría más, por ejemplo, radiación ultravioleta. Y es la que es dañina para nosotros. Y por último, pasando la estratosfera, encontramos la troposfera, chicos. En la troposfera, características principales es que existe mayor vapor de agua, está propiamente el desarrollo de la biosfera, se presenta este comportamiento de que a mayor altura, menor temperatura, se conoce como gradiente térmico normal y tiene un valor de 0.65 grados centígrados por cada 100 metros de altura. ¿Qué significa? Si ustedes están en Acapulco, subimos a los primeros 100 metros, ahí el aire va a ser más frío, 0.65 grados. Y así, por eso en Chapingo hace más frío que en Acapulco, que en el puerto. Eso es en sí el gradiente térmico normal. Ahí está el desarrollo de la vida y ahí es donde se presentan todos o la mayoría de los fenómenos meteorológicos. De ahí viene la palabra de meteorología. ¿Estamos? Entonces, existe esas 5 capas. Dentro de para diferenciar las capas no hay una barrera física como tal para separar una de otra, no hay una altura bien definida, pero lo que sí podemos decir es que, por ejemplo, dentro de la troposfera y estratosfera, la capa que las separa, todas van a terminar en pausa. Por ejemplo, de la troposfera a la estratosfera se llama tropopausa. Dentro de la estratosfera hacia la mesósfera se llama estratopausa.
pausa. Siguiente, meso, pausa, ¿no? Eso nada más para diferenciar de dónde a dónde terminaría una capa y comenzaría la otra, ¿no? Entonces ya sabemos que recordando, son 5 capas, están unidas por la fuerza de gravedad, si hacen posible el desarrollo de la vida, tiene diferente comportamiento térmico, ¿sí? Como características principales. Entonces, dentro de esas capas, jóvenes, vamos a entender algunas situaciones muy particulares. Por ejemplo, ¿dónde podemos observar más la lluvia de estrellas o las estrellas fugaces? A la altura de la estratosfera, ¿no? Ahí, por ejemplo, de repente, a manera de como un conocimiento o como cultura, cuando vemos pasar una estrella fugaz, hay gente que pide un deseo. Y tiene una cuestión así medio cultural, pero también tiene una explicación, digamos, algo científico, ¿no? Justamente, jóvenes, entonces, ahí está la capa de ozono. Abajito de esa capa de ozono es cuando nosotros podemos observar la gran trayectoria de los aviones comerciales. Entonces, si algún día, o los que ya han viajado en avión, de repente vamos ya volando y dice el copiloto o la sobrecargo, estamos volando a una altura de tantos pies, a una temperatura de tanto, a una presión de tanto. Y siempre, pareciera que no, pero que temperatura y presión siempre nos dan un reporte de las condiciones meteorológicas. ¿Y por qué nos dan la altura, jóvenes? ¿Por qué creen que nos den los valores de altitud a la que nos encontramos? ¿Por qué creen? Profe, pues yo creo que una es porque si vamos en el avión, pues también tiene mucho que ver con la presión que ejerce sobre nosotros, ¿no? Y la presión que puede ejercer sobre el avión, la presión atmosférica. La presión atmosférica es correcto. Entonces, por ejemplo, chicos, ¿qué pasa desde el punto de vista de la salud humana? ¿Qué pasa cuando alguien tiene un problema del corazón o en la respiración? ¿A qué lugares recomienda el doctor irnos a vivir? A lugares cerca sobre el del nivel mar. del... Sobre el A nivel la del costa, mar, ¿no? Sobre el nivel del mar. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué creen? Porque hay menos presión atmosférica. No, es todo lo contrario. Sobre el nivel del mar hay más presión atmosférica. Es decir, hay más aire. Y la aplicación para nosotros significa que como hay más aire, no nos cuesta tanto trabajo respirar. Por eso es importante que ustedes relacionen estos conceptos de presión, de altitud, de temperatura, porque esos van a ser algunos factores y elementos del clima. Algo tan básico, ¿no? Profe. Y sí. Pues de hecho eso pasó, por ejemplo, en México con las Olimpiadas, ¿no? O sea, muchos atletas de todo el mundo, pues les costó un poquito más porque como digamos que sus países están un poquito más a nivel del mar, pues al llegar aquí a México se descompensaron súper cañón, porque la Ciudad de México está a muchos metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, pues es algo así. Exacto. Bueno, cuando participen, chicos, nomás me dicen su nombre porque no los logro distinguir. Pero es cierto lo que dice es cierto lo que dice su compañerito. Es muy simple el asunto, jóvenes. No sé, los que les gusten los deportes, por ejemplo. Un caso muy básico, el fútbol. No es lo mismo jugar acá en el distrito, por ejemplo, los Pumas, o jugar en Toluca, que jugar en Monterrey, que jugar en el puerto de Veracruz. Simplemente por altitud
ya las condiciones físicas ya cambiaron. Y dice su compañero, dice muy bien, nos cuesta más trabajo respirar. Y al momento, o nos preocupamos por el fútbol o nos preocupamos por respirar, ¿no? Y cuando quieren hacer acondicionamiento físico, pues lo primero que nos recomiendan es en esos lugares altos para que sus pulmones sí demanden más ¿cómo les diré? Más fuerza, ¿no? Y algo tan, pareciera que no tiene ninguna relación, pues algo tan básico, tan sencillo, lo que implica los valores de presión y de altitud, que son unos factores y unos elementos. ¿Sale? Bueno, entonces, por eso es importante tomar en cuenta el vuelo. O cuando viajan en el autobús de un lugar, por ejemplo, de Chapingo hacia sus casas, a mucha gente se le tapan los oídos, se les van tronando, ¿no? Y es muy molesto porque a veces hay gente que se marea demasiado. Y para disminuir ese efecto negativo de la altitud con la presión, lo primero que nos recomiendan es ingerir calorías. Por eso en el avión lo primerito que nos dan es la bolsa de dulces, ¿no? O un chocolate, para que esas calorías nos ayuden a mitigar ese efecto negativo en la presión. Obviamente que alguien que está con problemas de diabetes, por ejemplo, pues no le podemos dar un chocolate, ¿no? Si no se nos altera el asunto. Bueno, entonces, ¿quién de ustedes ha visto un avión demasiado alto y decimos que va dejando su caminito? Va dejando una estela en la parte más alta. ¿Como un humito blanco? ¿O cómo? Parecido a un humito blanco, ¿no? Como un Sí. caminito. Ajá. ¿Qué creen que sea ese humito blanco? Que de repente observamos y el cielo está despejado y lo observamos de un color azul y de repente vemos ese avioncito y va dejando su caminito. Bueno, lo vamos a ir viendo, chicos. De eso se trata el asunto. Bien, entonces, dentro de la atmósfera, en las diferentes capas, ya dijimos en dónde, sí, vamos a encontrar los meteoros. ¿Y qué son los meteoros, chicos? Son todos los fenómenos físicos naturales, ¿sí?, que tienen lugar o que se presentan dentro de la atmósfera. Y esos meteoros se van a clasificar en 5 grandes grupos. Y en su conjunto nos van a dar el estado del tiempo o el tiempo atmosférico. Y meteoros entonces nos va a dar qué es la meteorología y luego la climatología. Bueno, entonces los primeros grupos se llaman o se clasifican como hidrometeoros o meteoros acuosos. ¿Qué significa? Que esos meteoros están compuestos por, ¿sí?, diferentes cantidades de agua en sus diferentes estados. Pueden ser líquidos, sólidos, gaseosos, ¿no? Ejemplo de los hidrometeoros. Está la lluvia, la llovizna. ¿Sí saben qué es el chubasco? ¿Han escuchado hablar qué es el chubasco? No, profe. Bueno, yo no. Bueno, el chubasco es cuando está lloviendo muy ligerito, deja de llover, vuelve a llover, deja de llover, vuelve a llover, como si estuviera jugando, ¿no? Luego los campesinos nos dicen, es que está cayendo el chubasco. Es una lluvia muy ligerita, pero anda jugando, ¿no? También se considera como la nieve, el aguanieve, el granizo. Hay algunos autores que estos dos conceptos los están poniendo como la helada y el rocío. Si no lo consideran, está correcto. ¿Por qué?
Porque la helada es más bien un efecto físico de la disminución de la temperatura, ¿no? El rocío, si no hay cultivos, si no hay plantas en el suelo, no vemos el rocío. No significa que no haya agua, ¿no? ¿Sí saben qué es la escarcha, chicos? Emiliano, ¿sí te Sí, ¿sí te has echado una michelada? sí, ¿Cómo pides tu vaso? escarchado. Escarchado, ¿no? ¿Y qué es la escarcha? Pues la escarcha, según yo, es por ejemplo en zonas frías donde alcanza a nevar, está por ejemplo el pino y es ya como la nieve que queda encima del pino, ¿no? Pero espérame, porque dijiste tres conceptos diferentes. Dijiste nieve, Ajá, bueno, ajá. escarcha. ¿Y cuál otro dijiste? Como, no sé, como Dijiste rocío. Ajá, entonces no es lo mismo. Y la No. pregunta es muy básica. ¿Qué es la escarcha? Pues es una forma en la que se presenta el agua, ¿no? Sí. Desde el punto de vista físico, sí. Pero es Ajá. muy simple. ¿Has escuchado hablar el sereno? No, de eso no. ¿Nunca te han dicho No. del sereno? O El sea, sereno, sí, pero según yo no es lo que pienso. a ver qué piensas. Pues según yo es como antes la persona que gritaba como las noticias y así en la noche, ¿no? Ah, no. No, Sí, eso es no, otra nada que cosa. ver. No es como los tamaleros, pues van pasando, no significa que está cayendo el sereno, ¿no? Entonces, el sereno, chicos, es humedad, es agua, pero las gotitas son muy pequeñitas. Es un estado antes del agua-nieve. Entonces va cayendo esa humedad, pero como se va enfriando el aire, entonces cuando cae sobre el suelo, sobre los carros, en los parabrisas, sobre los objetos, después de cierto tiempo se congela. Y eso es la escarcha. Ajá. Por eso es la diferencia entre la nieve y la escarcha. ¿Cuál sería la diferencia entre la niebla y la neblina? ¿O es lo mismo? ¿Sí nos escuchan, chicos? Sí, profe, sí se Sí, escucha. profesor, sí se escucha. ¿Puedes repetir, Sí se profe? escucha. La pregunta es, ¿cuál sería la diferencia entre la niebla y la neblina? Pues chance, Profesor, ¿puedo? perdón. Sí, adelante. Adelante, Karen. Sería la densidad Gracias. de cada No sé una. si una sea más espesa que otra, pero no sé cuál. Si es espesa, estamos diciendo que es más denso, Ajá, ¿no? más densa. Más densa. Y en los caminos, en las carreteras, de repente vemos el anuncio que dice, cuidado, zona de niebla, ¿no? Sí. ¿Por qué creen que diga ese letrero de zona de niebla? ¿Qué significa? Disminuye el campo de visión del conductor. Por ahí va. Entonces, la niebla es más densa, es más pesada. Es decir, el tamaño de las gotas de agua es mayor que la neblina. La neblina, si se han observado, avanza de repente muy rápido la nube de agua, ¿no? Porque es muy ligerita. Y la niebla, como dice su compañera, tiene que ver con la visibilidad. Sí, ese es el efecto. Entonces, esos son algunos ejemplos de los hidrometeoros. Siguiente grupo se llaman litometeoros o meteoros de polvo. ¿Qué significan? Que esos meteoros están compuestos, ¿sí?, de partículas que están suspendidas en el aire, ¿no? Ejemplo, calina. Ejemplo, el humo, ventisca, tormentas de arena, tormentas de polvo, smog.
¿Qué es la calina? Es la mezcla de smog, diferentes gases, más polvo. Hay algunos autores que le llaman bruma y algunos campesinos dicen es que hoy amaneció brumoso, ¿no? ¿Qué significa? Que es una mezcla de contaminantes más humedad, ¿no? El humo no hay problema, ventisca es un viento muy ligero, previo a una tormenta de polvo. ¿En dónde podemos observar estos fenómenos? En las zonas áridas. Si han ido alguna vez a Pachuca, por ejemplo, o esa región de Hidalgo, por eso a Pachuca se le conoce como la Bella Airosa. Siempre, siempre, siempre tienen presencia de polvo, tormentas de arena, ¿no? Allí es donde los podemos observar. Los últimos que vamos a ver por hoy, jóvenes, se llaman meteoros eólicos. También se llaman meteoros de viento. ¿Qué significa? Que para su formación interviene directamente la velocidad y la dirección del aire o del viento. Ejemplos de los eólicos: una tromba, un tornado, una turbonada, los ciclones, los huracanes. No significa que ahí no, por ejemplo, los huracanes, no significa que no haya presencia de agua, sino simplemente significa que la dirección y la velocidad del aire intervienen directamente. Los remolinos, ¿no? No sé si hayan escuchado hablar de un concepto que le llaman culebras de agua. Es algo muy parecido a un remolino, pero solamente se desarrolla en el mar. ¿Cuál es la diferencia entre un remolino y un tornado? El remolino se origina de abajo para arriba, del suelo para arriba, y un tornado es de arriba para abajo y toca el suelo. Es como un embudo, ¿no? Una tromba es cuando llueve, se lleva casas, árboles, vegetación, carros. Todo es como un examen de landa, una tromba, ¿no? Nadie va a pasar. Eso es una tromba, chicos. Y cuando cae una tromba en sus casas, no queda nada, ¿no? Una turbonada son remolinos que se originan en la parte de arriba, ¿no? De hecho, cuando van viajando en los aviones, sí se va moviendo el avión porque va chocando con esos pequeños tornaditos, ¿no? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Dudas hasta aquí? No. No, profe. ¿No? Bueno, nos falta por definir dos grupos de meteoros y entonces ya vamos entrando en materia para que vean qué es el tiempo atmosférico. ¿Sale, chicos? Sí, profe. ¿Dudas, comentarios, Sí, profesor. quejas, sugerencias? Profe. Emiliano, buen día. ¿Ibas a participar? Sí, claro. Nada más para preguntarle con lo de respecto a la tarea. Bueno, yo sí no encontré muchos como referencias pues científicas y entonces quería saber si de casualidad nos podría recomendar algunas bibliografías que usted Es conoce. que decíamos al inicio, no necesariamente son evidencias científicas. Hay otros métodos. Sí, bueno, que nos pueda más o menos como referenciar algunos autores. Te voy a dar algunos autores, algunos libros, por ejemplo, en la red, para que te guíes. Eso no significa que no hay más. Sí, Está un libro que se llama Los Graniceros de México. Y ahí viene una serie de artículos que para que te puedas ir guiando y vas a... Pero esa tarea ya pasó, ¿no? Pero bueno, para que veas que no es asunto tan simple, hay una serie de artículos y esos artículos en la parte final vienen otros autores. Así ponle Los Graniceros a manera de ejemplo y te vas a ir guiando, vas a ver que hay un mundo de artículos sobre ello. Ok, gracias. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, pues cuídense mucho, que la pasen bien. Vamos a cortar ahorita un poquito antes porque
tengo que organizar la siguiente lista del otro grupo, ¿no? Pero aquí estamos en contacto. Ok, profe. Sí, profe. Sale pues, chicos. Sí, profe, gracias. Hasta luego. Cuídense Adiós, mucho, que todo esté profe. bien ahí con su familia. Gracias. Gracias, igual, profe. Perfecto, profesor. Gracias. Adiós, Órale, profe. pues. Bye. Cuídense, chicos.